Voy a explicar el funcionamiento de un transistor BJT de forma simple y sin usar tantas palabras técnicas. BJT significa transistor de unión bipolar y está conformado por tres terminales: emisor, base y colector. La mayoría de estos transistores tienen este orden: terminal izquierdo emisor, el del centro base y el de la derecha colector. Pero algunos transistores de este tipo tienen diferente orden de terminales. Cuando se le aplica un pequeño voltaje y corriente a la base del transistor, el emisor y el colector se unen internamente, es decir, estos dos terminales se convierten en un solo terminal, y la electricidad puede pasar del emisor al colector. Imaginemos que los dos terminales de un interruptor es emisor y colector. Y cuando se le aplica el pequeño voltaje y corriente a la base del transistor, el emisor y el colector se hacen un solo terminal y puede pasar la electricidad. En pocas palabras, el transistor es como un interruptor que se activa automáticamente cuando se le aplica un pequeño voltaje y corriente a la base. Para activar la base del transistor se requiere un voltaje mínimo de 0.7 voltios, en cambio el emisor y el colector pueden manejar un mayor voltaje y corriente. Un LED de este tipo requiere un voltaje de 3 voltios para encender. Esta batería es de 3 voltios. El positivo de la batería está conectado al positivo del LED y el negativo de la batería está conectado al emisor del transistor. Después conecté un cable en el colector del transistor y ese cable lo conecto al terminal negativo del LED. Pero el LED no enciende porque el emisor y el colector están abiertos internamente. Así que para cerrarlos y que la electricidad pueda pasar del emisor al colector y encender el LED, se requiere activar la base del transistor. Como bien les había dicho, para activar la base del transistor se requiere como mínimo un voltaje de 0.7 voltios, pero se puede usar un poquito de mayor voltaje, así que en este caso voy a usar esta pila de 1.5 voltios. El negativo de la pila está conectado al emisor del transistor y el positivo de la pila está conectado a la base del transistor, pero está interrumpido por este botón pulsador. Cuando presione el botón pulsador, el 1.5 voltios de la pila va a activar la base del transistor, y cuando se active, los 3 voltios de la batería podrán pasar hasta el LED y encenderlo. Aclaro que el voltaje no es el que pasa por los cables, la que pasa es la corriente eléctrica, pero no quiero meterme mucho en el tema para hacerlo lo más entendible posible. Volviendo al tema, el transistor nos permite controlar voltajes y corrientes mayores con un pequeño voltaje y corriente. Así que podría decirse que un relevador tiene una función muy similar a la de un transistor, ya que un relevador con un pequeño voltaje y corriente puede controlar cosas de un mayor voltaje y corriente. Existen dos tipos de transistores BJT, los NPN y los PNP. NPN significa negativo, positivo, negativo, y esto quiere decir que emisor y colector funcionan con corriente negativa, y la base del transistor funciona con corriente positiva. En el ejemplo que acabo de poner, este transistor, que es un 2N2222A, es un NPN, ya que a la base del transistor le llega corriente positiva, y el emisor y el colector del transistor tienen corriente negativa. Y los transistores PNP son aquellos que el emisor y el colector funcionan con corriente positiva, y la base del transistor funciona con corriente negativa. Para el caso del PNP, utilizaré el transistor BC327, que a diferencia del otro, aparte de ser PNP, este tiene el colector en este primer terminal y en este terminal de aquí tiene el emisor, pero el terminal del centro sigue siendo la base. El colector del transistor tiene que tener corriente positiva, entonces el positivo de la batería lo conecto al colector del transistor. Y como el emisor también tiene que tener corriente positiva, pues el emisor del transistor lo conecto al terminal positivo del LED,
y el terminal negativo del LED lo conecto al negativo de la batería. Y la base del transistor tiene que tener corriente negativa, así que el positivo de la pila lo conecto al colector del transistor y el negativo lo conecto a la base del transistor. Y como podrán observar, su función sigue siendo la misma. Estos transistores BJT que tienen esta resina protectora están diseñados para controlar cosas que no demanden mucha potencia. De lo contrario, si se desea controlar algo de mayor potencia, como por ejemplo un motor, este ya no podrá hacerlo funcionar. Así que para eso existe otra clase de transistor que también es BJT, pero es de mayor potencia, es decir, soporta mayor voltaje y corriente. Y tiene un encapsulado diferente, llamado TO-220. Y como manejan mucho más potencia, estos generan mucho calor, y para disipar ese calor están unidos a una parte metálica. Y como estos a veces generan mucho calor, deben de estar unidos a otra pieza metálica aún más grande. De esta forma aumenta la superficie y el aire los enfría más rápido. Y este tipo de transistor sí proporciona la corriente necesaria para hacer funcionar el motor. Y al igual existen en NPN y PNP, solo recuerda que estos son de mayor potencia. Y los transistores BJT de este tipo son muy parecidos a los transistores FET, que significa transistor de efecto de campo, pero hablaré de ellos en otro video. Y por último aclaro que el transistor BJT sirve como interruptor y como amplificador de señales.